Me gustaba salir a correr en las noches, cerca de las 11, a esa hora las calles estaban despejadas y el aire frío era refrescante. Parte de mi recorrido era por el costado de una carretera, donde había varios terrenos en los que jamás se había construido nada, algunos tenían árboles y plantas que habían crecido sin control, otros eran solo tierra infértil y desolada. Una noche estaba en medio de mi entrenamiento cuando tuve la necesidad de orinar. Aún me quedaban muchos kilómetros para terminar el recorrido y continuar así sería un fastidio, por lo que decidí hacerlo en uno de esos terrenos abandonados. Por vergüenza elegí uno donde los árboles pudieran ocultarme. Aparté la valla con pinchos y me adentré algunos metros. Los árboles eran gruesos y altos, era claro que llevaban muchos años allí. La poca luz que se filtraba de los alrededores me permitió ver el suelo, estaba seco y casi no había vegetación. Mientras hacía lo mío frente a un árbol, una luz tenue y cercana proveniente de una fogata llamó mi atención. Aquel lugar era propiedad privada, ni siquiera debería haber entrado, mucho menos dejar que me vieran, pero la curiosidad fue más fuerte, quería saber qué había allí. Me acerqué con cuidado tratando de no hacer ruido. El silencio era tanto que hasta el roce de mi ropa podría delatarme. Cuando estuve a pocos metros pude ver la fogata, pero no había nadie alrededor, me pareció tan extraño que me acerqué aún más. Había algo al lado de la fogata, pero por la luz de esta no podía verlo bien. Miré en todas direcciones antes de avanzar hasta la fogata, lo que había al lado de ella era el cuerpo de un cordero manchado con su propia sangre, le habían hecho un tajo a lo largo del torso y quitado las entrañas. De pronto escuché varias pisadas a mi alrededor, 7 personas vestidas con túnicas negras me rodeaban a un par de metros, la capucha les tapaba el rostro. Yo me quedé congelado, esperando, si me hacían algo nadie jamás lo sabría. Temí terminar como el cordero. Reaccioné girándome en todas direcciones para no perder de vista a ninguno. Sin embargo, ellos se quedaron ahí en silencio y sin hacer nada. La situación se mantuvo durante un minuto que se me hizo eterno, solo se oía el crepitar del fuego y el único movimiento era el de la danza de las llamas. Me invadió el miedo, ni siquiera pude hablar. Al instante siguiente estaba corriendo en la misma dirección que llegué, no miré hacia atrás ni bajé la velocidad hasta volver a la calle. Cuando me volteé no vi nada fuera de lo normal, no me habían seguido. Seguí mi recorrido tratando de sacar ese momento de mi mente, jamás entraría a uno de esos terrenos otra vez. 2 días después salí a correr por el mismo camino, estaba un poco nervioso, pero no creí que ocurriera algo. Me equivoqué. Cuando pasé por aquel terreno había 7 personas con las mismas túnicas, formaban una fila lateral en la vereda, parecían mirar hacia el frente, pero las capuchas ocultaban sus caras. Bajé hacia la calle para esquivarlos y seguí mi camino. Lo más inquietante es que en ningún momento se movieron. Otros 2 días después volví a hacer la misma ruta, esperando, ingenuamente, no volver a verlos. Esa vez no estaban frente al terreno, sino que estaban repartidos a lo largo del recorrido, de pie e inmóviles en puntos aleatorios, a la distancia suficiente para que los viera. Pensé que estaba siendo víctima de una broma, que en algún punto se quitarían las túnicas y aparecería una cámara. Eso jamás pasó, estaba involucrado en algo más serio. Para evitar un conflicto y que me dejaran en paz cambié el recorrido que hacía, funcionó por un par de días, pero luego aparecieron otra vez, repartidos a lo largo del camino. Me inquietaba cada vez que me encontraba con uno, no hablaban ni se movían, lo que lo volvía más perturbador. Pensé que si los ignoraba en algún momento me dejarían en paz, sin embargo, comenzaron a aparecer en otros lugares, en calles que solía usar, lugares a los que iba y afuera de mi trabajo. Se quedaban en su lugar hasta que los miraba y después se iban caminando tranquilamente. La gente los encontraba curiosos, como si fuera alguien actuando como estatua, los veían algunos segundos y se iban. En cambio, yo tenía miedo, temía verme vuelto la presa de un montón de psicópatas. Pasó un mes en que los veía constantemente, si iba a lugares nuevos o usaba otras calles, ellos aparecían ahí poco después, acechándome con sus caras cubiertas, pero con sus cabezas giradas en mi dirección. No entendía qué querían de mí, por qué me atormentaban de esa forma. El punto de ruptura fue cuando los vi afuera de mi casa, era cerca de la medianoche y estaba cansado de ellos, en ese momento mi ira estalló y salí para increpar a la persona.
Déjenme en paz, maldita sea, le dije mientras que la tomaba de la túnica con una mano y le quitaba la capucha con la otra. Era una mujer de unos 30 años con el pelo y los ojos castaños, su rostro era inexpresivo y no miraba nada en particular. No podemos dejarte ir después de que nos viste, no puedes escapar de él, dijo la mujer con voz apagada, su actitud era tan extraña que debía estar bajo el efecto de alguna sustancia. La empujé por la rabia haciéndola caer de espaldas, se levantó con lentitud, se puso la capucha y se marchó caminando como si nada hubiera pasado. Al día siguiente intenté poner una denuncia en la policía, pero ellos no habían hecho nada más que acosarme, algo que para los policías no era un asunto serio. Minimizaron mi problema y me aconsejaron que lo resolviera conversando. Cuando me fui los escuché reírse de mí. Cuando regresé a mi casa sentí algo extraño. Me quedé unos segundos afuera, observando, todo se veía igual, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Asumí que mi situación me estaba volviendo paranoico. Cuando entré al salón la sensación se hizo más fuerte, por la oscuridad no pude ver nada, pero lo sentía, en mi casa había alguien, enfrente de mí a pocos metros. Comencé a temblar por el miedo y me costaba respirar. Estiré la mano hacia el interruptor de la luz y me detuve, sabía que encontraría a alguien con túnica negra, no había garantía de que se quedara inmóvil, podría atacarme, incluso era posible que los 7 estuvieran allí, que todo fuera un plan de sus retorcidas mentes y aquel fuera el paso final, uno que no quería saber. Estaba harto de todo. Mi ira superó al miedo y encendí la luz, de pie frente a mí había una persona con túnica. Me acerqué y lo golpeé en la cara, lo que lo derribó e hizo caer la capucha. Era un hombre que no pasaba los 50 años, de pelo canoso, con barba y sobrepeso. Tenía la misma mirada perdida y cara inexpresiva que la mujer, mi golpe no pareció afectarlo. El hombre se levantó y se quedó inmóvil, como si esperara algo. ¿Qué tengo que hacer para que me dejen en paz?, le grité ventilando mi rabia. Él se quedó en silencio algunos segundos, luego clavó sus ojos en mí y sonrió, su expresión me perturbó. Mañana a la medianoche anda al lugar en el que nos viste por primera vez, me dijo. Luego se puso la capucha y se marchó caminando lentamente. Sé que era una locura juntarme con ellos, pero era claro que no se detendrían, que sería lo siguiente, aparecerían en medio de la noche de pie junto a mi cama, de solo imaginarlo me aterraba. En ese momento estaba tan desesperado que quería ponerle fin a la situación lo antes posible. Al día siguiente intenté conseguir una pistola, pero lo mejor que pude obtener fue un cuchillo y gas pimienta, tendría que bastarme para defenderme de lo que sea que quisieran esos psicópatas. Cerca de la medianoche un amigo me dejó afuera del terreno, le pedí que me esperara con el auto encendido por si necesitaba escapar y que si no salía en 10 minutos llamara a la policía. Me adentré en aquel terreno, parecía más tenebroso de lo que recordaba, el nerviosismo hizo que la transpiración me corriera por la cara. Luego de avanzar algunos metros vi la luz de una fogata. Revisé mis alrededores sin encontrar nada extraño y continué lentamente. Cuando llegué a la fogata, las 7 personas con túnicas estaban en una fila lateral frente a mí. Entre ellos y la fogata había un cordero amarrado que se retorcía e intentaba gritar, pero la voz no le salía. ¿Qué quieren de mí?, les dije. Debes unirte a nosotros, me respondió una de ellos con tranquilidad, era la voz de una mujer de edad avanzada. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué hacen esto? No podemos responder eso hasta que te unas, me respondió la misma mujer. ¿Qué pasa si no quiero unirme a ustedes?, le dije. De pronto sonaron muchas pisadas a mi alrededor, debieron ser cerca de 30 personas, tenían las mismas túnicas con capuchas. Estaba completamente rodeado. Saqué mi cuchillo y el gas pimienta y lo sostuve frente a mí con las manos temblorosas. Tienes que unirte a nosotros, dijo la mujer con voz calmada pero autoritaria, no tienes otra opción, jamás podrás escapar. La mujer sacó un cuchillo dorado de debajo de su túnica, rodeó el fuego y se acercó a mí. Yo retrocedí de inmediato, cuidando mi espalda de la gente que tenía detrás. 2 personas tomaron el cordero y lo pusieron frente a mí. La mujer me extendió el cuchillo y dijo, purifica esta criatura para comenzar. No lo haré, le grité, no me uniré a su secta de psicópatas.
La mujer se quitó la capucha revelando un rostro demacrado y lleno de arrugas, no tenía cabello ni cejas. Parecía frágil a simple vista, como si pudiera derribarla con un simple soplido, pero cuando clavó sus ojos azules en mí pude ver una determinación férrea, indistinguible de la locura. Tomó aire con dificultad y dijo, no puedes escapar de él, nadie puede. Debes hacer el ritual para salvarte, de lo contrario te arrepentirás. Nadie puede escapar de él. Dijeron el resto de las personas al unísono, y lo continuaron repitiendo sin parar. Temí por mi vida y salí corriendo de allí. Algunas personas estaban en mi camino, pero se quedaron quietas mientras seguían gritando, así que solo las empujé y seguí. Me subí al auto de mi amigo y nos fuimos rápidamente. Aquellas personas estaban locas, les habían lavado el cerebro. Estaba seguro de que no me dejarían en paz y no había forma de razonar con ellos, por lo que decidí volver a mi ciudad natal a unos 800 kilómetros de distancia. Ha pasado un mes desde entonces y todo ha estado tranquilo, mis nervios se han calmado y salgo a la calle sin problemas. Sin embargo, cada vez que veo a alguien de negro pienso por un instante que son ellos, me invade el pánico hasta que confirmo que es alguien normal. Espero dejar de sentirme así pronto, y espero no tener que encontrarme con esos psicópatas nunca más.